Bueno, señores, ya habíamos hecho una vez un video en donde pues a alguien intentó embobinar un motor de estos y pues lo cierto es que no le fue muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, con la diferencia que en este pues hicieron el trabajo y al tratar de iniciar el motor no les iba a arrancar. Entonces vamos a empezar a aclarar unos detalles que en el embobinado de este motor no sé realmente de pronto qué conocimientos tenga la persona que hizo esto o qué tan al alcance tiene eh, estar en la capacidad de hacer un trabajo de estos, porque realmente esto lo puede hacer, esto se puede hacer, mejor dicho, pero hay que tener en cuenta unos procedimientos que hay que tener en cuenta o llevar a cabo para poder cumplir con el embobinado, que es que tengamos los materiales que realmente son para esto, ya que si se van a emplear materiales no apropiados, no indicados, el trabajo va a ser perdido, va a ser un trabajo que lo único que vamos a hacer es desperdiciar tiempo, desperdiciar material, desperdiciar dinero y la verdad, alargar daños, porque bajo unas circunstancias como estas, el segundo daño lo vamos a causar en la controladora. Entonces, para empezar, de aislante del cobre al núcleo. Entonces, aquí vamos a hablar de núcleo, la parte metálica. Aquí vamos a hablar de cobre, el cobre con el que estamos haciendo el enrollado y el proceso para pues, hacer el campo magnético hacia los imanes. Y los materiales, entonces vamos a hablar de esto. Entonces, aquí se puede evidenciar que pues me parece que les pareció útil colocarle cinta aislante común y corriente. Aquí podemos ver cómo se estira. Miren. Esto es cinta aislante. Esta cinta aislante, déjeme decirle que esto no cumple ni siquiera para cubrir un empalme. Digamos que yo aquí hice un empalme en cualquiera de estos o en las fases, pero esta cinta aislante al colocarla acá hay que recordar que esto va a alcanzar una temperatura y no es extraño que esto alcance una temperatura de 100 grados. No es extraño, esto lo va a hacer. O sea, que se calentó el motor a 100 grados, no es extraño porque es que estas bobinas van a generar una onda, una resistencia y eso va a hacer que este núcleo se caliente y pues todo lo que esté adentro se va a ver afectado. Es tanto que a cierta temperatura los motores alcanzan a quemar estas abrazaderas. Pero eso pues se puede decir que es normal y de por sí puede ocurrir, sino que pues a veces estas abrazaderas es mejor colocarlas de tal manera que cuando ocurre un daño pues tratar de que eso también ayude a que el daño no se extienda. Por ejemplo, yo en mi caso, cuando pongo los sensores yo prefiero amarrarlos con una abrazadera plástica de este tamaño. O sea, digamos que esto es como una trampa. Yo le pongo la abrazadera, amarramos sostenemos el sensor y qué beneficios tiene para mí, a mi criterio. Que en un dado caso que sobrepasemos la temperatura, esta abrazadera se va a fundir y el sensor se va a salir, o sea que el motor se para, pero no se alargan los daños. Simplemente después de volver a colocar otra. Yo he sometido los motores a altos esfuerzos y me ha ocurrido eso en donde he visto en qué momento ya se funden y se evita que se dañe el motor. Entonces es más fácil reemplazar una abrazadera de estas que volver a rembobinar un motor y en algunos casos hasta cambiar una controladora porque el motor entra en corto. Entonces seguimos con los materiales. Aparte de eso colocaron cinta de empapelar. Mire, esto es cinta de empapelar. Ahí lo podemos ver. Esto es cartón. Entonces como defecto de cómo es... En efecto de cómo es esto, vamos a hacer un ejemplo de resistencia y voy a sacar un pedacito de lo que está ahí y le voy a aplicar calor, voy a quemar.
Entonces vamos a retirar un pedacito por acá para que vean cómo es el efecto de esto versus el material que debería ser. Lo cierto es que, bueno, este que estoy jalando aquí, esto es la cinta aislante, y la otra que está acá, que se ve más al fondo, eso es cinta de empapelar. Entonces vamos a mostrar lo que está ahí. Vamos a retirar esta y vamos a someterla a la candela. Inmediatamente se quema, o sea que esa cinta a una temperatura prácticamente mínima, vea, se nos va a dañar. Vamos a mirar un termoencogible. Este, lo tenemos por ahí como a la mano. Se puede decir que él alcanza. Lo sometí al calor hasta que se recogió tanto, mire. Y claro, llega un momento en donde él se quema. Pero él resiste mucho más la temperatura que eso. O sea, ahí eso ya se expuso, yo creería como a unos 150 grados, porque la candela yo se la dejé. Entonces, esto es cinta de empapelar, por obvias razones. Esto no es para eso. Miremos lo que pasa. Una cinta que se quema de una vez. Al contacto rápido. Entonces, como para ser más claro, vamos a ver el efecto de las dos de una vez. Esto yo les voy a estar mostrando todo el proceso de desarmado y vamos a ver lo que pasa, cómo está, y vamos a ver nuestro embobinado. En este orden de ideas, sí, déjenme decirlo, aquí es donde nosotros, pues perdónenme que lo diga así, ¿no? Sacamos a relucir, nos sentimos muy orgullosos porque nuestro trabajo es un trabajo que sí cumple. Entonces, aquí tenemos cinta aislante común y corriente. Vamos a quitarle el pedacito quemado. Vamos a ponerlo los dos así. Aquí lo vamos a sostener. Y vamos a ver el comportamiento al quemarse. Los dos, miren. ¿Cuál de los dos se incendia con más facilidad? Se deframa. Entonces le ponemos la llama en el medio de los dos. Y podemos ver que la cinta aislante fue más débil al comportamiento de la candela, a la exposición. Entonces, la cinta aislante no está destinada para aplicarlos en donde, o sea, que nos vaya a proveer una protección por cuestiones de aislamiento donde hay temperatura. No nos va a proveer protección. La cinta aislante es un medio de aislante y protección, pero en donde no hay temperatura. Si lo que estamos protegiendo con la cinta aislante ya está haciendo contacto con otra pieza, pero eso se va a calentar, esa cinta se va a incendiar, y pues ahí comienzan los daños. Entonces, ¿qué pasó aquí? Debido a que utilizaron material no indicado, aparte de que el motor sí tiene sus deficiencias en embobinado, el motor quedó haciendo contacto con el núcleo. ¿En dónde? Ya cuando lo desarme les mostraré. Pero así que yo les anticipe, vamos a marcarlos para mirar qué tan cierto o qué tan acertado estoy en lo que voy a decir, porque aquí para allá ya se va para el desarme.
el corto fue posiblemente acá y el otro fue posiblemente acá. Entonces, aquí hay dos bobinas exactamente, mire. Una y dos, sí señor. Se comprometieron dos bobinas. Para ir al ejemplo, supongamos que dos bobinas de estas. Ahí quedaron en corto. Entonces, como no se inspeccionó, o posiblemente fue en el momento en que arrancó, alcanzó o trató de arrancar, pero ellas, como lo otro que estoy viendo es que las bobinas no están muy bien ajustadas. Hay unas que están más sueltas, mire. Esta está más suelta. Esta está más ajustada. Y así sucesivamente, mire, esta está más suelta. Suele ocurrir que el cobre, al recibir la carga, él hace una torsión. Entonces en ocasiones va a generar un movimiento interno. Si no está debidamente protegido el núcleo, el desplazamiento, movimiento, la fuerza que va a hacer el cobre, va a hacer que él entre en contacto, como decir acá, haga contacto con el núcleo en el orillo, y pues va a ocurrir, no se alcanza a ver, pero yo lo marqué. Entonces de ahí ya tenemos el problema. Y por eso en ocasiones hay motores que sí hacen diferentes ruidos, y es por eso. Entonces ya tenemos una situación clara. Seguimos desarmando. Entonces no solamente le colocaron, aparte de que utilizaron cinta de empapelar, colocaron cinta aislante. Mire que también el cable principal, aquí hay una conexión. Esta es una conexión de 3, creo. Este es digamos la unión final de los cables. Y aquí podemos ver cómo un motor de estos se vio afectado pues por ese error. Quizás ellos lo hubiesen podido hacer, lo hubiesen podido reparar, pero pues están algo errados al no utilizar los materiales que deberían ser, porque pues hay que tener claro que así como se va a hacer el procedimiento, hay que tener claro qué materiales qué elementos se necesitan para que cumpla. Y pues como solo principio, déjeme decirle que el motor no viene con esto. El motor trae termoencogible y trae espaguetis, una cinta de lona. Entonces aquí volvemos a ver que ya comenzamos con otro problema. Este tipo de unión está muy deficiente. Aquí trataron de soldar, ahí se alcanza a ver, trataron de empalmar esto. Pues realmente están muy estrechos. Mandaron un cable para allá, ese cable tenía que haber salido, o sea, volvieron a dar una vuelta y esa unión no está para nada bien. Entonces si seguimos soltando acá, a esta sí le colocaron termoencogible. Lo que yo no entiendo es por qué no le colocaron a todos. A esta sí le colocaron termoencogible. Y el proceso de soldadura pues está un poquito mejor que el otro. Seguimos cortando. Bueno, entonces por aquí vemos como aquí también le colocaron hasta cinta aislante. Bastante enredado esto lo que hicieron acá, muy enredado esto.
Por lo que veo, lo que hicieron fue que utilizaron la misma cinta termoencogible de cuando hicieron el desarme y se la colocaron en las partes en donde pudieron. Y en donde no, pues le colocaron cinta aislante y trataron fue de reforzar ahí con, de, de, de sobreproteger con la, o sea, colocaron el termoencogible que ya traía de fábrica. Porque pues se me hace extraño por qué no le colocaron a todo. Bueno, aquí podemos ver este proceso de soldadura que este ya está muy deficiente. Hay cables sueltos, ¿ya? Eso lo vamos a comparar con nuestro proceso de soldadura también. Entonces mira, aquí podemos ver, estos pues ellos no lo colocaron, esto ya lo tenía. Esto se llama espagueti, esto es una lona de protección. Bueno, entonces hasta ahí. Y entonces este cable, ellos lo mandaron para allá, le dieron una vuelta más. Lo que me da a entender que muy posiblemente el motor en sí está también desbalanceado, posiblemente no tiene todas las vueltas completas y está muy desajustado. Este motor si hubiese funcionado, hubiese trabajado con el giro, hubiera hecho el giro así. Los giros hubiesen sido como por saltos, giro y como un salto, porque el motor para mi concepto está desbalanceado. Entonces seguimos viendo y aquí podemos ver que los cables pues no están bien organizados. Mire, yo los reventé. Tenemos cables arriba, cables abajo, le colocaron abrazaderas, cables bastante desorganizados. Mire, aquí este está bajando, este está por encima, aquí donde se repitió el daño y así sucesivamente. Entonces ahora vamos a proceder a quitar todo ese embobinado y vamos a iniciar a alistarlo para hacerle nuestro embobinado y lo podremos comparar con este trabajo, a ver qué tan diferente hay o qué tanta diferencia hay entre este trabajo versus el nuestro, e invitar a los señores de que pues ya saben que acá cuentan con un servicio con el cual ya saben que aquí se embobinan los motores y se les entrega totalmente garantizados funcionando y con buena garantía y con los materiales que son. Entonces, continuamos mostrando el motor y vamos a mostrar un ejemplo, aprovechando que tenemos por aquí más motores, y vamos a aclararles cómo es cuando un motor falla por un error, digamos, de trabajo. Entonces, como primer situación, claramente podemos evidenciar, sí, esto es un mal trabajo, pero bueno, claramente podemos evidenciar aquí un detallazo, y ocurre con los motores que están nuevos, ha ocurrido porque a mí me han llegado. Cuando la falla es por un mal procedimiento de trabajo, o sea, porque él queda, digamos que mal armado. Mal armado puede decir que un cable está ahí cerca de hacer el corto, y como yo le digo, el enrollado no fue totalmente ajustado, entonces él se tuvo desplazamiento
y entró en contacto con el núcleo. Vamos a comprobarlo. Tenemos el multímetro. Ahí pita, entonces ahí alcanzamos a ver que hay un contacto mínimo. Fíjense, un contacto mínimo, lo que quiere decir que ese es variado. Hay un contacto mínimo con el núcleo, pero él no lo muestra. Ya como yo ya le corté los cables, entonces ya no... Mire, me lo está mostrando. Voy a ponerlo acá, para ver si se puede visualizar mejor el multímetro. Entonces, como yo ya separé los cables, obviamente aquí no me va a mostrar continuidad, pero mírenlo. Esta pinza es tan sensible que ella detecta el mínimo contacto. Hay un contacto entre el embobinado, hay un paso entre el embobinado y el núcleo. Vamos a mirarlo. Mírenlo. Entonces, ya tenemos claro eso. Cuando el embobinado no se quema totalmente, sino es una sola parte, es evidencia de que la falla era ahí. O sea, es un error de trabajo. Cuando es una falla por abuso de trabajo, ocurre lo que tenemos acá. Todo se quemó ya. Esto es muestra, este cambio de color es muestra de que aquí internamente esto sobrepasó los 130 grados de temperatura, que es lo que soporta el motor. Imagínense, 130 grados. Entonces, como podemos ver, ahorita acercamos la cámara, como podemos ver, el cable sobrepasó la temperatura. Entonces acerquemos acá la cámara y vemos cables quemados totalmente. ¿Qué pasó? Pues claro, el embobinado realmente nunca falló. Abusamos del trabajo de él. Ahí es donde hace falta, ahí es donde el fabricante, yo lo digo así públicamente, señores QS Motor, porque esto es un motor de QS Motor, es muy importante que los motores vengan con el sensor de temperatura, que cuenten con controladoras, que obviamente eso ya no es de QS Motor, sino es de ensamblador, pero que QS Motor le suministre al ensamblador de la moto o al que la arma una alternativa de medir la temperatura. ¿Cuál? Pues que le pongan la sonda de temperatura. Ya el ensamblador debe de colocar una controladora que haga el control de temperatura. Si eso no se hace, este es el resultado. Este motor no tenía falla. Pues sí que, o sea, algunos me contradirán, pero ¿cómo así que no tenía falla? Entonces, ¿por qué se quemó? Porque lo sobrepasamos de temperatura, le dimos, y la temperatura siguió. Nunca hubo un control de temperatura, algo que le dijera, oiga, no, espere tantico, dejémoslo reposar. Entonces, como la controladora no cumplía ese margen, pues el motor se fundió. Entonces, mira, aquí podemos tener mucho más evidencia de cómo cuando nos sobrepasamos de temperatura, internamente fue completa. Cuando no es por abuso, sino es por un mal trabajo, ocurre esto. Se nos va a quemar en un solo lado, y eso es de insofacto. En este caso, pues sí, el motor va y va. En estas condiciones también estamos exponiendo a que se dañe la controladora. Imagínense hasta donde vamos a alargar un daño. Dañar hasta la controladora por el hecho de que no tenemos un control de temperatura. Entonces, cuando tenemos un control de temperatura, como la controladora hace el programa, por ejemplo, le damos para que el motor tenga un máximo de temperatura de 90 grados, hasta 100 grados está bien. Estos cables, el esmaltado que tiene soporta más de 130 grados de temperatura. Y mire cómo está. Vamos a ponerle acá uno nuevo. Bueno, esto es retal de lo que yo embobino. Esto es un cable nuevo,
repetir el color, este es un cable que falló. Esa es la realidad. Entonces, tener en cuenta eso, señores. ¿Por qué un motor falla cuando abusamos de él? Pues nos sobrepasamos la temperatura y él no va a aguantar. Allá, pues desafortunadamente hubo un mal procedimiento. Entonces, señores, tengamos en cuenta eso y seguimos desarmando esta poda para ponerla a trabajar nuevamente. Señores, tenemos el embobinado extraído, ya el núcleo sin su embobinado. Ahí ya lo vemos prácticamente, podemos ver el rastro que hay de cuando fue el daño anterior. Pues en este caso ya es mejor retirar estos ¿cómo es? Este sistema de protección que le ponen para que no haga roce con los orillos. Ahí toca meterle buen aislante. Podemos ver también los daños que ocurren al tratar de extraer el cobre, pues porque esto, aparte de eso, le echaron barniz. Ya ahorita lo vemos acá. Y efectivamente el daño que yo había marcado acá, el daño fue aquí. Aquí cuando se extrajo, entre este y este. Cuando se extrajo, ahí se vio cuando reventó. Y en estos lados, en estos dos lados también se encontraba pegado el cobre. Cuando se extrajo, ahí se podía ver. Por este lado, pues no había habido nada. Ah, aquí también. Aquí estaba pegado también el cobre. O sea, se alcanza a fusionar con el acero al silicio. Entonces, como podemos ver, pues realmente, mire, sobra decirlo, la cinta aislante que le colocaron, cinta de empapelar, de papel, eso no sirve para eso. Y habían colocado cinta, mire, aquí podemos ver cómo fue lo que hicieron, mire. Habían envuelto las ranuras con cinta aislante. Eso es un proceso sumamente innecesario. Todo esto quita demasiado tiempo. Es más, quita más tiempo que colocando el aislante que es. El papel se llama, pues, por lo regular se conoce como papel de pesca, mire. Esto quita más tiempo que eso. Uno corta el cartón y es colocarlo ahí y listo. Pero esto de ponerse uno a darle vueltas con cinta aislante, eso es un trabajo. Que pues ahí sí lo único que yo veo es que, pues, yo creería que la persona que hizo esto no tiene el suficiente conocimiento. Lo hizo empíricamente, creo yo. Espero, pues, con el debido respeto, cuando vea el video, espero que no se sienta mal. Entonces, ahora toca limpiar bien las ranuras para volver a colocar el aislante que debe ser. Y aquí tenemos lo que se extrajo. Entonces, mira, aquí podemos ver los restos de barniz que le echaron de epóxico. Cómo está esto de tieso. Tieso, está duro. Y pues lo desorganizado que estaba el cable. Y por acá fue por donde lo cortamos para poder hacer la expulsión de una sola extracción. Y aquí en esta parte, mira, aquí estos eran los que estaban pegados. Estos que al separar quedan pegados con el estator. Lo mismo acá. Por este lado también había otro, si mal recuerdo. Entonces, señores, acá les presento nuevamente esto como va. Ya llegará la hora de tenerlo nuevamente recuperado y les vamos a mostrar cómo va a ser el desempeño de este motor. Así, una vez más, ya tenemos el motor recuperado. Por aquí podemos alcanzar a ver, bueno, no se alcanzan a notar bien por medio, se alcanzan a ver unos números que le escribieron alrededor. Bueno, por lo menos aquí se alcanza a ver uno 1515, creo que es. Bueno, entonces ya este es nuestro motor nuevamente embobinado. Claro está que pues a conocimiento previo ya de nuestra experiencia le hemos hecho una vez una mejora. Vamos a verlo
trabajando aquí en el banco, pero sobra aclarar que estos motores, o sea, este es un motor de una Maker. Estos motores no alcanzan ni siquiera los 80 kilómetros con el embobinado que traen, no con entonces aquí podemos ver que pues realmente esto cambia mucho. El cableado pues le hemos aplicado más cobre y aclaramos una cosa, mire, ahí todavía tenemos un poquito de espacio que pues no lo hemos reservado. Entonces otra particularidad, que era lo que decíamos, el ajuste de la bobina pues es mucho mayor, eso también ayuda bastante. El aislante, ya aquí podemos ver un material totalmente diferente, o sea, es tocaría mostrar por acá uno. Este es el aislante, no es papel pues, bueno, de esto, que fue lo que le habían puesto. Cinta de enmascarar, como también cinta aislante. Son materiales que no se deben utilizar en esto. Entonces, así una vez más, hemos recuperado un motor que pues desafortunadamente había sido mal intervenido. Tiene sus 6 sensores ya puestos y nos vamos a armarlo para verlo nuevamente trabajando, mirando una vez más qué tanto mejora este motor con respecto al trabajo ya que se le hace acá. Ya tenemos nuevamente el motor recuperado. Afortunadamente pues mientras no dañen los imanes, aunque eso también se reemplazan, pero tardaríamos más en repararlo, pero el motor se pudo volver a recuperar a pesar de toda esa vaina que le echaron. Ahora vamos a verlo con nuestro embobinado. Este es un motor de 3000 vatios de una Maker en Colombia, que anteriormente estos motores no llegan a más de, ¿qué le digo yo?, de 80 kilómetros. Vamos a verlo. Marcha en reversa. Velocidades. Primer velocidad. 49. 58. Así hemos alcanzado a mejorar un motor de estos que antes no pasaban de los 80 kilómetros. El motor tiene buena respuesta en fuerza. Vamos a hacerle acá un pequeño ejemplo de la fuerza que tiene el motor para arrancar, y eso en primera. A verlo ahí. Es una respuesta bastante inmediata, véelo. Como podemos ver, ese es nuestro trabajo. Entonces, señores, una vez más damos a conocer nuestro trabajo y las maravillas que se le pueden hacer a estos motores.